Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un auténtico placer, un verdadero gusto estar aquí para hacer nuevamente Tenemos Historia, el programa, el espacio radial donde nos proponemos conversar con académicos, investigadores, profesores, oftalmólogos, médicos, ingenieros, maestros, en fin, todo tipo de periodistas, todo tipo de profesión que de alguna u otra manera haya indagado, investigado algún aspecto de nuestro pasado y nos ayude a conocer de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos y tal vez, solo tal vez, intuir hacia dónde vamos. Porque eso de que la historia es maestra de vida es tan relativo. Es relativo. Primero los alumnos tienen que tener ganas de aprender y a veces los alumnos no tienen ganas de aprender. Primero tienen que leer. Claro, y la verdad, muy complicado. ¿viste? Cada vez leen menos, es impresionante. Bueno, y si no sirve para saber hacia dónde vamos, por lo menos sirve para entretenernos un rato y darnos un bagaje cultural más amplio. Hacemos este programa desde hace 11 temporadas y desde hace por lo menos 7, 8 con mi amigo Omar López Mato, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muy bien. Bueno, y hoy tenemos Hoy vamos a seguir un autor con el joven. tema. Sí. Venimos de la Segunda Guerra este año. Venimos con una serie de programas de Segunda Guerra. Guerra Sí, y bueno, pero se conmemora es interesante. Aniversarios varios. No le hemos dedicado lo suficiente a la Guerra Civil Española. Tenemos que volver sobre ese ya tema. lo hemos hecho, pero Tenemos que volver sobre ese Sí, tema. eso seguro. Voy a hacerlo parroquial y enseguida presento a nuestro invitado de hoy. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel y que va a estar en las redes sociales dentro de unos días, tanto en Vimeo con B corta, y lo pueden ver vimeo.com/tenemoshistoria, o directamente buscarlo por YouTube. Ahí también están los últimos programas. Los anteriores hay que buscarlos en Vimeo, los de hace 7 u 8 años. La otra vía de comunicación que tenemos, bueno, yo estoy en Twitter y ya dije la casilla de correo donde esperamos que nos escriban proponiéndonos temas para programas o haciendo alguna crítica. O comentarios. Claro, cómo no. Bueno, hoy tenemos a un joven autor que ya en realidad viene con una saga sobre estas temáticas. Este es su cuarto libro, si yo no estoy haciendo mal la cuenta. Así es. Julio B. Muti, gracias por estar con nosotros, Julio. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer y muchas gracias por la invitación. Tan joven que en este caso vamos a decir, nació en Buenos Aires en 1978. En fin. Sí, bueno, más como decía recién, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, la realidad es que me suelen decir, suelen hacer esa reflexión, ¿no? Sobre todo cuando ven ya que voy por el cuarto libro, etcétera, y bueno, siempre con una ventana de tiempo que va entre lo que es el periodo de preguerras y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y la qué es lo que te enganchó? ¿Qué es lo que te enganchó? Porque nosotros que somos otra generación anterior, yo qué sé, nosotros vimos tanta película de guerra, tanta documental. ¿Te acordás del documental Siglo XX que pasaban los sábados a la noche? Ese era buenísimo. Con Mike Wallace. Claro, Mike Wallace. Entonces teníamos una cosa, de chicos jugábamos al soldado, vos sos el que perdía era el alemán. Bueno, yo tenía compañeros que querían ser alemanes en los juegos de la guerra, pero sí, si te digo los nombres son complicados. Pero bueno, fantástico, pero era una cosa, pero las generaciones posteriores, no sé, creo que perdieron un poquito el entusiasmo de la guerra. ¿Qué te lleva? Creo que fundamentalmente fueron dos cosas. La primera, una cuestión familiar, ¿sí? Mi abuelo, nacido allá en el lago Garda, en el norte de Italia, vino de muy joven a la Argentina y él tenía dos grandes pasiones. Y primero era un gran lector y heredé de él una gran biblioteca. ¡Qué suerte! Y sobre todo de cosas de época, ¿no? Incluso de antes de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Bueno, lo resumo brevemente, o sea, ellos tuvieron que abandonar el norte de Italia por la época del fascismo, o sea, mi bisabuelo no era un antifascista, pero sí, digamos, al no ser afiliado al partido, sobre todo en el norte de Italia, donde el fascismo era mucho más fuerte que en otros lugares, bueno, eso hizo que se desencadene una situación en la cual la hermana de mi abuelo un día iba con un vestido rojo por la calle y los camisas negras se la arrancaron, era una chiquita de 6 o 7 años, era mayor que mi abuelo, bueno, eso desencadenó que toda la familia se venga.
Bueno, yo el primer recuerdo que tengo de los 10 años es hurgar en la biblioteca de mi abuelo y encontrar una enorme cantidad de fascículos de la Segunda Guerra Mundial que me maravillaron, ¿no? Fascículos de época, de la década del 50, de la década del 60, todas colecciones que él tenía. Ese creo que es el primer recuerdo que tengo, y no tenía más de 10, 11 años, y el primer recuerdo que tengo donde me maravillé con el tema, a pesar de ser tan chico, y comencé a necesitar, digamos, empezar a instruirme sobre el tema. Bueno, hoy vamos a presentar el libro de este joven investigador, Julio Bemuti, En el ojo del huracán, así se llama el libro, En el ojo del huracán, misión en Berlín del embajador argentino Eduardo Labugle Carranza, 1932-1939, que acaba de presentar Olmo Ediciones. Presentamos los auspicios del programa y nos ponemos a conversar sobre cómo fue esta misión del embajador Carranza entre el 32 y el 39 en la Alemania de Hitler. De Hitler, claro, porque entra el 32, Hitler asume en el 33, así que le tocan todos esos años de ver crecer un movimiento como el partido nazi. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy estamos viendo junto a Julio Bemuti su libro recientemente presentado, está en librerías, lo recomendamos, En el ojo del huracán, la misión en Berlín del embajador argentino Eduardo Labugle Carranza, 1932-1939, son los años en que este hombre fue embajador en Berlín. Y Julio, decime una cosa, hablemos un poco de este hombre que nació, estaba viendo, el 2 de mayo de 1905. Así es. Era un diplomático de carrera, ¿qué destinos tuvo? ¿Era radical? Era una persona que básicamente se definía como democrática, ¿no? O sea, pensemos que él estuvo designado tanto por gobiernos democráticos, entre comillas, de la década infame, como también por gobiernos de facto, ¿no? O sea, comenzó su carrera muy joven, ¿sí? Entró en el servicio diplomático de muy joven y tuvo sus primeros destinos en Estados Unidos, en algunos países de Sudamérica. En Cuba, y estaba viendo que ya había estado en Berlín en 1914. Ese es un punto importantísimo. Claro. Él estuvo entre 1914 y 1918, durante toda la Primera Guerra Mundial, como primer secretario de la embajada, y llegó a estar como encargado de negocios. O sea, él era una persona que tenía un profundísimo conocimiento de la cultura alemana. ¿Hablaba alemán? Hablaba fluidísimo alemán, entre otros idiomas, ¿sí? Era abogado. Y tuvo una gran experiencia en aquella época y cimentó, de alguna manera, contactos importantísimos entre la banca, el comercio, la industria, la política. Sí, él ya conocía a von Papen de esa época. Bueno, digamos una cosa que es muy importante siempre tener en cuenta: las relaciones entre Argentina y Alemania siempre fueron muy fluidas. La inversión directa alemana en la Argentina era la segunda o la tercera, competía por supuesto, la primera suele ser la británica, pero después venía Estados Unidos o Alemania. Muchas industrias y muy atrás Francia, por ejemplo. Muchas industrias en la Argentina tienen origen de industriales alemanes. Eso es cierto. Además de eso, algo que estaba muy marcado en la cultura alemana de la post Primera Guerra Mundial, es decir, en esa Alemania tan devastada y tan empobrecida, era lo primero que le decían a Labugle los grandes personajes, ¿sí? Que él ya conocía de su primera estadía en Alemania, era, más allá de esa relación estrecha de tipo comercial también, era: nunca nos vamos a olvidar de su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Nunca nos vamos a olvidar de eso. O sea, más allá de lo que dice Emilio, por supuesto es así, también estaba muy presente en la mente de las personas importantes en Alemania esa neutralidad argentina tan tradicional nuestra, ¿no? ¿Ya la embajada en Berlín era la ex residencia Stout? No, estaba muy cerquita, el edificio ya no existe. Y en el 35-36, cuando pasa a ser delegación, pasa a ser embajada, y Labugle se convierte de ministro, pasa a ser embajador, es cuando Richard Stout cede el Palacio Stout en el Tiergarten, prácticamente en una zona que está a pocos metros de lo que es la nueva Cancillería, a condición... El nuevo Reichstag. En realidad estaba más cerca de lo que fue la nueva Cancillería que del Reichstag. El Reichstag está más hacia el río Spree. Sobre el Spree, está bien. Sobre el Spree. Bien, entonces Stout cede
que bueno, está de un multimillonario Staudt era una familia tradicional germano argentina. argentino, Bueno, todavía viven. que apoyó al nazismo inicialmente y salió varias veces en defensa, que era bastante amigo de la Bouglé. Bueno, sede del Palacio Staudt, del que hay muy poquitas fotografías porque es destruido durante un bombardeo después en la guerra, a condición... Ahí la entierran transitoriamente Evita. ¿Cómo? Que Evita, cuando largan el cuerpo de Eva Perón, largaron 4 ataúdes y antes de ir a Roma, a Milán, estuvo enterrada en la embajada alemana de Berlín. De pie. Mira. Lo que yo decía era... estaban dañados los pies de Evita. Este espacio para los destinos póstumos de Omar López Mato no podía faltar. Pero yo quería... te dejé en silencio. No conocía ese que pasaje de Evita por Alemania. Pero me llama la atención una cosa que me acaba de sorprender nuestro invitado Julio Muti, y estamos hablando del huracán, el enojo del huracán. Yo pensaba que era militar, porque siempre aparece con unos uniformes que parecen ser militares llenos de medallas. El uniforme de los diplomáticos argentinos, hasta no hace tanto tiempo, era un uniforme cuasi militar. Es así. Bueno, o sea, un uniforme y legal, era abogado y además había pero muchos sistemas diplomáticos, eso está copiado de los europeos. Los alemanes tenían uno, los franceses tenían otro. Había el uniforme diplomático. Bueno, era engalanado de condecoraciones. De condecoraciones y medallas. Yo digo, ¿qué es esto? Sombreros emplumados. Era el criterio que la guerra es la diplomacia por otros medios, ¿no? Sí, pero estaba convencido de que era un militar. No, ese uniforme se usó durante muchos años hasta, mirá, si no recuerdo la década del 60 por ahí, todavía muchos diplomáticos usaban un uniforme de gala, cuasi de gala, sí. Bueno, él es... ¿quién es el canciller en ese momento, en el 32? ¿Quién lo designa? Bueno, era una época de absoluta... ¿Quién era el presidente de Argentina? No, Argentina era Justo, ¿no? Sí, exactamente. Agustín P. Justo. Que, digamos, estaba ahí, digamos, estrenando de lo que fueron todas la serie de elecciones fraudulentas hasta el 43. Sí, ¿no? fraudulentas, exageradamente, porque el fraude era la provincia de Buenos Aires, el resto del país casi no había fraude, ¿no? Y debe haber sido Saavedra Lamas. Sí, si exactamente. No Saavedra Lamas, de todas maneras, digamos, quien tuvo las épocas más álgidas fue Cantilo. Ya después sobre el final del gobierno de Justo. Claro, porque donde después viene la circular 11 y una serie de temas sensibles para los judíos. Ruiz Guiñazú es después del 39. Y mucho después se va, tiene que renunciar Ortiz. Cantilo está con Ortiz. Claro, por eso. Claro. Pero tanto sobre Cantilo como sobre Castillo, Ruiz Guiñazú. Tanto sobre Cantilo como sobre Ruiz Guiñazú podemos hacer dos reflexiones bastante estremecedoras, por decirlo de alguna manera, sobre ciertas situaciones que sucedieron. Eso está más en el final del libro, igual, de todas maneras. Es decir, Cantilo vivió la época de la Noche de los Cristales Rotos. 10 de noviembre del 38. Exactamente, donde la delegación argentina se vio convulsionada, ¿no? En esa época ya embajada, tanto la embajada como los consulados. ¿Por qué? Porque había un tema muy puntual sobre el tratamiento de los judíos argentinos, pero no argentinos nativos. Esos estaban a salvo. El problema era los alemanes nativos, naturalizados argentinos. Ahí había un gran problema, ¿sí? Ese problema venía incluso desde el año 33, desde el boicot, el famoso boicot, donde los nazis empezaron con toda la cuestión imposición racial. El boicot de los nazis a las propiedades a los judías, comerciantes judíos. Pero en el 38 la cuestión ya había cambiado de especie, ya era una cuestión de vida o muerte, ya era una cuestión de campo de concentración, o de, por ejemplo, uno no podía ejercer su profesión, etcétera, las leyes antisemitas, etcétera. En el 38, ¿qué es lo que pasa? Los nazis ya directamente quieren expropiar total y absolutamente las empresas, comercios, etcétera, que sea de cualquier tipo de judío. Y hubo una serie de judíos... o cuarto judío, porque era... No solamente había que ser judío, exacto. Ahí estaba toda la clasificación de medio judío y de cuarto judío. Con medio judío ya era suficiente. Cuarto judío ya era problemático. El asunto es que se empiezan a presentar en la embajada argentina y en los consulados
alemanes nativos con pasaporte argentino, de origen judío, o sea, de religión judía, mejor dicho, pidiendo la protección del Estado argentino como ciudadanos argentinos. ¿Sí? La Bouglé era una persona que tenía una opinión en el 33 y una en el 38 que la mantuvo. Él decía que había que diferenciar. La verdad que la Bouglé fue bastante criticado por ese asunto, pero a la hora de la práctica, o sea, él decía que había que diferenciar. Si era un argentino por conveniencia, no prestarle apoyo. Pero a la hora de la práctica, y en el año 38, donde ya la cosa estaba tan seria y era tan de vida o muerte, él envió una nota diciendo: mi opinión no cambió, pero el asunto está tan grave que yo he instruido a todos mis funcionarios para que presten ayuda a esos argentinos naturalizados. Bueno, hubo muchos pasaportes falsos. Ahí había muchos, en Alemania se falsificaron muchos pasaportes argentinos para poder escaparse. Perdón, ¿y quién los iba a falsificar si no era la gente de la propia embajada argentina? Pregunta que yo me hago. Había muy buenos falsificadores, Escúchame, en la película, pero porque este es real, porque aparte estuvo El Falsificador, que era la historia de cuando los alemanes quieren falsificar la libra esterlina 5 para crear hiperinflación en Inglaterra. Tienen presos a una serie de artistas alemanes, y entre ellos, que es el personaje de la película, era un judío alemán que se dedicaba a hacer pasaportes argentinos. De hecho, la película lo ponen preso por hacer pasaportes argentinos falsos. Interesante. Y el tipo y eso es real, porque él escribió el libro y decía que se dedicaba a eso, tenía su fuente de ingresos falsificando documentos argentinos. Tenemos que hacer una pausa en el programa de hoy y seguiremos conversando, y lo vamos a pedir a Julio Muti un poco de paciencia sobre su libro En el ojo del huracán, que cuenta la misión en Berlín del embajador argentino Eduardo La Bouglé Carranza y el periodo es 1932-1939. Seguimos en Tenemos Historia, está con nosotros hoy Julio Muti. Lo que presenta es su último libro, En el ojo del huracán, misión en Berlín del embajador argentino Eduardo La Bouglé Carranza, 1932-1939, es el periodo en que Carranza estuvo de embajador. Olmo Ediciones lo presenta. La foto de tapa se lo ve al embajador saludando a Adolfo Hitler, supongo que en la presentación de credenciales o en algún acto protocolar. Hitler de civil. Yo pensaba hasta hace poco que esto era un uniforme militar y me vengo a enterar hoy que son los uniformes que se usaban en la diplomacia en aquella época, y me vengo a enterar que Carranza era abogado y no militar. Pero nos quedó colgado lo que estabas contando en el bloque anterior sobre lo que va a suceder en el año 38, claro, con la actitud de la Cancillería de, primero, no dejar que los judíos alemanes con nacionalidad o nacionalizados argentinos vinieran al país, pero después va a salir una resolución que todavía es peor, ¿no? Exactamente, o sea, la respuesta del canciller Cantilo a La Bouglé fue que no había que prestar ayuda y no generar un conflicto con el gobierno alemán para ayudar a ciudadanos de origen nacidos en Alemania con el pasaporte argentino por naturalización. Pero eso no fue tal vez lo más terrible. Lo más terrible fue que además, en ese mismo momento, en esos mismos meses, Cantilo envió la circular secreta número 11, que descubrió allá por la década de los 90 Uki Goñi, un investigador espectacular. No, lo hemos entrevistado. En realidad la descubrió Beatriz Gurevich en la embajada de Suecia, si mal no recuerdo. Sí. Y Uki fue quien más la dio a la publicidad. Si buscan en los videos anteriores nuestro de YouTube, acá estuvo Uki Goñi, fue uno de los que le hicimos un reportaje. Bien. Uno de los pocos que le hicimos reportajes. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, o sea, esa circular 11 no solamente ratificaba el hecho de no prestar ayuda, sino que indicaba a cada cónsul de cada embajada, de cada país europeo y a cada embajador que debía arbitrar todos los medios posibles para que esos argentinos naturalizados, por decirlo de alguna manera,
no fueran permitidos de vuelta, no fueran recibidos nuevamente en Argentina. Fue o sea, que sus pasaportes no fueran visados. Fue una fuente de ingresos fenomenal para un grupo inescrupuloso de diplomáticos argentinos. Especialmente para el Consulado General de Hamburgo y para el cónsul Bartolomé Daneri, Sí. ¿no? De quien habla un poquito en el libro, Sí. y que era una persona bastante amiga de los nazis. Ahora, esa infame circular secreta número 11 del Sí. canciller radical Cantilo. Cantilo, sí. Más allá de todo lo infame que tiene, hay que reconocer que era la actitud que estaban tomando todos los países del continente americano. La ¿no? mayoría de ellos, es cierto. ¿Qué país zafa? Uruguay, creo. Sí, Uruguay, Claro. y habría que, y no mucho más. Y no mucho No más. mucho más. No mucho más, porque está la historia famosa del San Luis, el Sí. barco que en el 39 recorre media Claro, América media tratando de América ingresar. Es cierto. Es decir, No ni sé, Cuba Brasil. ni Estados Unidos. Creo que es un tema No mucho sé, más Brasil. reprochable a nivel continental. Brasil por izquierda también, Brasil, pagando. que Por te- izquierda por han pagar, entrado, sí. pero no Pero Brasil, sí. abiertamente. Había mucho temor al comunismo también, hay que decirlo, o sea, que esas personas que eran algunos perseguidos por el tema del comunismo y el socialismo en Alemania, pudieran traer algún germen que generara algún movimiento de ese estilo acá en el país, Sí. ¿no? Había mucha persecución con respecto a eso también. Fundamentalmente en la circular 11 no se hace referencia puntualmente a que es un tema exclusivamente centrado en judíos, pero obviamente todos sabían y la Buglero sabía, y así lo hizo saber en su informe. Él decía, bueno, esto limita a esta gente a que su único destino sea el de picar piedras en un campo de concentración. Bueno, ahora me Textualmente. interesa preguntarte dos cosas. Primero porque el embajador Eduardo Labull Carranza escribió un libro sobre su misión Exacto. en 1946, que supongo que vos lo debes haber leído. Sí. Y segundo, que nos cuentes un poco. Él fue testigo directo de la radicalización del régimen nacional socialista alemán. Absolutamente. Y que nos cuentes un poco qué tipo de informes enviaba y después hablemos un poco del libro de él y cuánto el libro ¿Cómo? de él refleja lo ocurrido, o como suele suceder con las autobiografías, uno siempre se coloca en el mejor papel, ¿no? Exactamente. Es lo primero que pensé. Empecemos por lo del libro. Es lo primero que pensé. Yo cuando primero leí el libro y luego hice un largo trabajo de archivo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y dije, bueno, probablemente me voy a encontrar con que muchas de las cosas que dice en el libro se presentan de tal o cual manera y sus informes por ahí no van a ser tan así. La realidad es que tengo que decir que pasó absolutamente lo contrario, y eso fue lo que me enamoró más del personaje. No sé si enamoró es la palabra. No, pero lo que me llevó los a biógrafos decir- se enamoran un poquito, Sí, sí, es sí, claro. una cosa inevitable. Sí, de todas maneras el libro no es en sí una biografía, sino es una ventana de tiempo entre el 32 y el 39. Claro, eso es muy importante que lo aclares. Y otra cosa más, o sea, el libro trata de presentar a un personaje perdido de nuestra historia que tuvo una trascendencia insospechada para todos nosotros hoy en día en estos eventos que vos antes mencionabas, ¿no? Claro. Por un lado, bueno, eso es lo del libro. La realidad es que sus informes reflejan fielmente lo que él escribió en su libro Misión en Berlín del año 46, ¿sí? O sea, no acomodó situaciones para que él quedara mejor parado luego de que Alemania ya había sido completamente derrotada, y aceptó ciertas amistades y ciertos tratos que él tenía dentro de la cúpula del nazismo. Con von Ribbentrop. Él tiene una muy buena relación con von Ribbentrop. No tanto con von Ribbentrop. Él decía, de hecho lo llegó a llamar amigo a Lutze, al jefe supremo de las SA, a quien Ajá. sucedió a Rom. Ajá. Y tenía excelente relación con Weizsäcker, que era el segundo de Ribbentrop, Sí. el secretario de Estado. Y tenía acceso directo prácticamente a todo el mundo. Él estuvo con Hitler, digamos, en privado, con Goering en Karinhol. Pero con Hitler Ron- muchas Ron era el veces... que- No, estuvo muchas veces con Hitler, y en privado una vez sola. Pero tenemos que, digamos, acá tenemos que hacer un punto y aclarar una situación Pero fundamental. Ron era el jefe de la SA, De las SA, de la SA que lo mataron la noche de los cuchillos largos, claro. Bueno, en- Eso es en el año homosexual. 34. 34. por ser homosexual. No, eso está en duda. no. Él no era directamente homosexual, sino Un defensor. Te lo voy a decir así, no mataron a todos los homosexuales que tenían, era un problema más bien No, político. pero Exacto. el caso de Rodney fue el más notable de todos. La El más realidad- notable, no. Hay un rumor sobre eso. Eso. Hay un rumor sobre eso, sobre que era mismo Rommel el homosexual, pero a quien encontraron en una situación comprometida
fue a uno de los líderes de la SA, que los habían reunido en un hotel a propósito para hacer la purga, uno de los líderes importantes, que no recuerdo en este momento el nombre, pero no a Rom directamente, ¿sí? Pero de todas maneras los rumores están instalados. Ellos en ese momento regía todavía, y que rigió hasta el año 60 y pico, el artículo 75, que condenaba por ley a prisión a cualquier persona que se sospechase de homosexualidad. Sí, eso, por supuesto, el Código los nazis alemán sí. del año 75, y eso fue tratado de vetar desde el año 1910 por firma de todos los intelectuales alemanes, o una gran parte de la intelectualidad alemana, y no hubo forma de sacarlo hasta el año 64. De todas maneras, nos estabas contando que él tenía mucho acceso al poder. Hay un punto importante. Que eso no lo ocultó. Y después de... Bueno, cerrá ese punto. Hay un punto que es importantísimo para el libro y que explica un poco por qué yo también me tomé el trabajo de hacer esta investigación. Lavouglé era un personaje de altísima importancia en Berlín, en el círculo de Berlín, tanto en el círculo diplomático como en el círculo del gobierno local. Era el equilibrista entre las dos partes. Era una persona que tenía una altísima estima, tanto por los alemanes, que venía más por el tema de la estima, digamos, de la importancia que los alemanes le daban en esa época a la Argentina y a su actitud siempre neutral. Pero a su vez era una persona que estaba también en altísima estima de las potencias occidentales. Y eso lo demuestra algunos episodios que yo cuento en el libro. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el episodio del último salvoconducto, ¿sí? Lavouglé se está yendo de Alemania, junio de 1939, con destino a Chile, ¿sí? Víctor Lutze, el jefe de la CSA, le dedica una fiesta fastuosa en su mansión, en el centro de Berlín, donde asisten 100 personas selectas. No del nazismo en sí, sino, también gente del cuerpo diplomático. Sí, sí. Estaban los embajadores, por ejemplo, de Inglaterra, de Francia, Sí, de Bélgica, de Países Bajos, etcétera. En ese momento, imagínense, junio del año 1939, la guerra se respiraba en el aire ya. Sí, bueno, ya se podía ver y tocar. Después de la reunión de prácticamente. Múnich del canciller alemán, inglés, perdón. Chamberlain. Claro, eso había sido el año anterior. El año anterior. Eso ya había quedado como en el pasado, ya era como una derrota más para los occidentales. Ya era inevitable, ya están preparándose para la guerra. En el vestíbulo, cuando Lavouglé se retira, estaba también retirando Coulondre, que era el embajador de Francia. ¿Sí? Lutze, a propósito, que era una persona que estaba buscando algún salvoconducto para tratar de evitar la guerra y que era una persona de importancia y con acceso a Hitler, le dice con personas como Lavouglé, le dice, delante a propósito del embajador de Francia, que se puede uno sentar a conversar de hombre a hombre, porque Lavouglé, después vamos a hablar de eso, era una persona que criticaba mucho a los nazis en lo que hacían en Argentina, y había llevado sus críticas muy alto. Se puede hablar, dijo Lutze, se puede hablar muy seriamente de hombre a hombre y podemos evitar la guerra, palabras más, palabras menos. Yo lo invito, le dijo al embajador de Francia, a que nosotros dos creemos un salvoconducto, siendo que usted puede tener acceso directamente a su presidente y yo al Führer, a generar un salvoconducto donde podamos hablar de hombre a hombre y podamos los dos ceder parte de nuestras pretensiones y evitar una guerra que va a ser sangrienta y terrible para todas las partes, ¿sí? Lavouglé de por medio, ¿sí? Al otro día, el embajador de Francia, a primera hora, ¿qué es lo que hace? No lo va a ver a Lutze, lo que hace es llamarlo a Lavouglé, para que Lavouglé lo asesore a él sobre lo que tiene que hacer y cómo tiene que presentar esto. Por supuesto, él ya había informado a su gobierno, ¿no? Él va y le pide consejo a Lavouglé. Lavouglé, por supuesto, le aconseja que trate de aprovechar ese salvoconducto, ¿sí? No Bien. termina ahí la situación. Coulondre era un hombre bastante dubitativo, a lo cual esa misma tarde Lavouglé ya con las valijas hechas. Vienen los embajadores de Bélgica y Países Bajos que le piden a Lavouglé por favor que interceda ante el gobierno de Francia para que se genere ese salvoconducto. Faltaban 2 días para que Lavouglé se vaya de Alemania. Esa era la importancia y el nivel en el que Lavouglé se movía constantemente en Alemania casi desde su llegada. Y nos vamos a una pausa, después quiero que me cuentes qué hizo y qué destinos tuvo. Nos dijiste Chile y hasta cuándo siguió su carrera como diplomático. ¿Cómo no? Nos vamos a una nueva pausa. En el programa de hoy de Tenemos Historia y seguimos conversando con Julio Muti sobre
su libro En el ojo del huracán, la misión en Berlín del embajador argentino Eduardo Laboulé Carranza. Tercer bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Les recuerdo que, que estoy en Twitter, @EmilioPerina, que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria @gmail.com, que allí nos pueden hacer llegar críticas, comentarios y sugerencias para temas de nuevos programas, que el programa está siendo grabado en video y en unas semanas lo van a poder ver y escuchar cuando quieran a través de las redes tanto YouTube como Vimeo con B corta, vimeo.com, donde además están los programas más antiguos. Y finalmente con Olmo Ediciones, que aparte se puede encargar el libro, hoy hay una distribución. ¿Es electrónico también? No, todavía no. Estamos trabajando para que sea electrónico. Muy bien. Pero aparte el libro se distribuye. Bueno, eso lo pueden buscar en Facebook a través de Facebook de Olmo Ediciones, y también nos pueden localizar a través del Facebook /Tenemos Historia. Bien, estamos hoy conversando con Julio Muti sobre su libro En el ojo del huracán, que cuenta la visión en Berlín, los años importantísimos de 1932 a 1939 que tuvo el embajador, abogado Eduardo Laboulé Carranza. Y yo te había preguntado sobre otros destinos después de Chile. ¿Su carrera diplomática hasta cuándo duró? Hasta el 42, cuando va a Brasil. Que digamos, él podría haber seguido algunos años más. Y va a Brasil en un momento crucial. ¿Que participa de la conferencia de Río de Janeiro? Eso, él renuncia por la conferencia de Río de Janeiro, porque él en ese momento, y ahí respondiendo a algunas críticas que tuvo sobre cierta cercanía que él tenía con ciertos personajes del gobierno nazi, que en definitiva era su trabajo. Argentina era un país neutral, en excelentes relaciones comerciales, y él hacía su trabajo. Perdóname que te pregunte bien, ¿él era embajador en Río de Janeiro o fue embajador a esa misión? No, era el embajador, sí. Pero esa misión traía seguramente otro encargado diplomático al jefe de la misión. Sí, exactamente. Él renuncia, y acá entra a jugar una muy buena declaración que tuve por parte de la hija de Laboulé antes de terminar el libro, que era ya una chica grande en esa época y que lo acompañó, por supuesto, en la misión, y que también estuvo con él en Alemania, por supuesto, estudió en Alemania. Como todos sabemos, en el año 42 se lleva a cabo en Río de Janeiro. Enero del 42, posterioridad a Pearl Harbor, Estados Unidos pide la aplicación del TIAR, la defensa interamericana, y Argentina toma la decisión más cerrada de su historia diplomática, que es la que le va a traer el atraso tal vez hasta hoy. Y Chile. Pero Chile aguantó muy poquito tiempo más después, nosotros aguantamos varios años para terminar declarando la guerra, cuando la guerra le quedaban 15 días. En realidad, primero en febrero del 44 rompimos relaciones, pero... Y declaramos la guerra en marzo del 45. Y rompimos relaciones porque Estados Unidos nos obligó con informes secretos sobre el espionaje nazi en Argentina, digamos, porque si no hubiéramos seguido... Sin duda, digamos, cualquier visión medianamente objetiva decir que la decisión de enero del 42 es una de las más trágicas en la historia diplomática argentina. Te lo voy a resumir en la declaración de la hija de Laboulé. ¿Por qué, yo le pregunto, ¿no? ¿Por qué el doctor Laboulé se va, digamos, abruptamente de su destino en Brasil? Dice, porque después de la conferencia de Río mi papá renunció, y esto es bastante fuerte, porque Enrique era un nazi, me dijo así. Enrique es... Por supuesto, estaba hablando de quien representó a la Argentina en esa conferencia, que era Enrique Ruiz Guiñazú. El padre de Magdalena. El padre de Magdalena. Yo acá, digamos, estoy transmitiendo textualmente las declaraciones, y la realidad es que la posición argentina, no solo del canciller, sino también del gobierno en general, fue la de mantenerse irreductiblemente en la posición de no comprometerse, no solamente no romper relaciones con Alemania, como hicieron el resto de las naciones sudamericanas, excepto Chile, de no romper relaciones con Alemania, ni siquiera comprometerse a nada que en el futuro pudiera llevar a esa situación. Bueno, Laboulé estaba abiertamente en desacuerdo con eso ya para esa época. De hecho, lo estaba antes de irse de Berlín. Él ya había notificado, era un agudo observador político y un tipo que
tenía una muy buena visión a futuro, ya de la época del 38 con Checoslovaquia. Él mencionaba que estaba en desacuerdo de las concesiones que se le estaban haciendo a Alemania, porque él conocía muy bien el programa de los nazis y que estaba muy bien pergeniado para llegar a la dominación de todos los territorios que después llegaron a dominar. Bueno, en realidad la mayoría de los investigadores más o menos independientes consideran que Enrique Ruiz Guiñazú era pro-nazi, no sé si nazi, pero pro-nazi abiertamente, y que llevó a la Argentina a una decisión verdaderamente desastrosa. Para que tengamos idea, Brasil sacó de eso todo su acero 15, 20 años antes que la Argentina, y el rumbo de Latinoamérica cambia radicalmente. Estamos hablando de una época donde el Producto Bruto de la Argentina era superior al de toda Latinoamérica, más México y Canadá. Exacto. Y hay más sobre eso. Hay documentos. Sacando a Estados Unidos, era el país más rico lejos. Sobre Guiñazú hay documentos norteamericanos, sin ir más lejos, uno muy conocido, que no por no ser conocido no deja de ser un documento oficial, que es el Libro Azul. Claro, que, el Libro Azul. Bueno, que habla bastante de Ruiz Guiñazú. Los norteamericanos interceptaron cables cifrados de la embajada alemana hacia Berlín, a la embajada alemana en Buenos Aires, donde se estaba preparando las elecciones previas al golpe del 43 y donde los alemanes sopesaban quién eran los candidatos que a ellos más les convenían para que Argentina se mantuviera en su posición neutral y enfrentada hacia Estados Unidos. Por supuesto, quien era uno de los principales nombrados y a quienes había que apalancar económicamente, Enrique Ruiz Guiñazú, con nombre y apellido. Bien, y bueno, renuncia y deja la vida diplomática, pero como esto no es una biografía, volvamos a los años 32-39, ¿no? Bueno, tal vez más adelante quieras hacer la biografía, porque la verdad que el personaje es interesantísimo. Él es testigo, es decir, entra en el 32, es testigo de la asunción de Hitler como canciller en el 33, es testigo de la quema del Reichstag. De la quema del Reichstag, exactamente. Es testigo de la implementación de las leyes raciales. Sí, 35. Y es testigo de la muerte de Hindenburg. Así es. Porque Hindenburg podríamos decir que a pesar de que lo apañó, y a pesar de que, bueno... A regañadientes. A regañadientes, pero bueno, toda la oligarquía alemana lo que necesitaba era un tipo con mano fuerte que terminara con los desórdenes en las calles que estaban produciendo los anarquistas y los comunistas. Anarquistas también. Y comunistas. Y los espartaquistas, es sí, muy importante. Y los espartaquistas. Y bueno, y creen que Hitler es el muchacho con el que lo van a poder manejar. Y que hay una carta de Luxemburg que lo había apoyado a Hitler en el 23. De Ludendorff. Ludendorff, que lo había apoyado Hitler en el 23, en el push del 23, pero que lo conoció a lo largo de todos los años y le dice a Hindenburg: vas a condenar a Alemania, estás condenando a Alemania subiendo a este hombre al poder. Y la muerte de Hindenburg, de una forma u otra, y está relatada en el libro, es directamente ya la concesión libre a Hitler. Hitler no tiene nadie que lo pueda contener. Podríamos definirla como la conquista del último vestigio de lo que quedó de la República de Weimar y ese ensayo de posible democracia que había hecho Alemania. Hindenburg seguía siendo el presidente en ejercicio y se reservaba muchas... Según la Constitución de la República de Weimar, se reservaba muchas concesiones que el canciller no podía alcanzar, como por ejemplo las decisiones sobre las Fuerzas Armadas, ¿sí? Que era algo que a Hitler, por supuesto, le interesaba sobremanera. Sí, obviamente, digamos, la muerte de Hindenburg ya prácticamente ni iba a Berlín, estaba en su granja de Neudeck, recluido, un señor muy mayor, sí. Un héroe del siglo XIX. Era un libro de historia viviente para los alemanes y un héroe prácticamente intocable, ¿no? Y que se resistió muchísimo a Hitler durante el año 30, durante el año 31. Él decía que era solamente un cabo gritón, ¿sí? Pero la realidad es que Hindenburg, ya bastante viejo, fue convencido por la derecha no nazi, digamos, von Papen, los ultraconservadores, de que ellos si le daba la cancillería a Hitler, Hitler iba a poder apaciguar la calle, limpiar la calle, que lo hace. Y que ellos lo iban a poder controlar. Lo que hizo von Papen en realidad fue crear un monstruo y enseguida se dio cuenta que no lo iba a poder controlar, y de hecho von Papen casi muere en la noche del cuchillo largo. No murió.
Casi muere. Balearon a su secretario, que era el que le hacía los discursos. Pero él se salvó por ser una persona demasiado conocida, creo yo. Vamos a hacer la última pausa en el programa de hoy y vamos a seguir conversando con Julio Muti sobre este libro interesantísimo, En el ojo del huracán, que es la misión en Berlín del embajador argentino Eduardo Labugle Carranza, 1932-1939, pero quiero que el último bloque nos cuentes más de los informes, porque es interesante volver al ascenso de Hitler al poder y qué vio ahí un embajador de mirada aguda. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Estamos viendo En el ojo del huracán, el libro de Julio Muti sobre el periodo del embajador Eduardo Labugle Carranza en Berlín. Nos quedaron muchísimos temas, pero uno que no podemos pasar, que me estabas comentando en el corte, es el enojo que tenía sobre las actividades nazis en la Argentina. Podríamos decir que Labugle fue el primer denunciante o el primer alarmado sobre ciertas actividades que estaban desarrollando y que iban en crecimiento los nazis aquí en la República Argentina. Y que él se enteraría después, porque las veía después reflejadas en informes o en los diarios de Berlín. Por un lado se enteraba por lo que pasaba en Alemania, pero tenía demasiada buena información de lo que pasaba en Argentina y no está del todo clara la fuente. Yo lo consulté con la familia y él tuvo una muy buena relación con diputados radicales y socialistas que luego fueron los que tomaron la bandera del antifascismo. Dickmann, Damonte Taborda, Lanús, y armaron la comisión de las actividades antiargentinas, que eso es un tema que da para hablar muchísimo también, y creo que parte de la información, no lo puedo asegurar, también venía de ese lado. Él denunció y estaba bastante indignado sobre todo con el tema del tratamiento de los hijos de los alemanes nacidos en Argentina. Los alemanes querían tener el derecho no solamente de educarlos como alemanes, sino también de adoctrinarlos como nacionalsocialistas. Había más de 200 colegios que dependían de la embajada alemana. Más de 200 colegios. Y en esos colegios se enseñaba... Se bancaban diarios, se bancaban instituciones, clubes, es decir, del Deutsche La Plata Zeitung y varios, era el más importante, y varios de acá, el Pampero, muchos diarios. Pero muchos intelectuales argentinos, por supuesto. Posiblemente hayan recibido mucho dinero, y muchos militares que iban a perder partidas de póker con el embajador alemán. Hay que destacar la figura de la familia alemán. Sí, la familia alemán es la que embandera la resistencia. Eso es importantísimo también. Y lo último que te quiero preguntar en el poco tiempo que nos queda es si tuvo relaciones con las poderosas familias industriales, los Krupp, los dueños de la Siemens, los Bayer. Sí, él se movía en un círculo selecto, los conocía a todos. La relación más cercana era con Stout. De hecho, cuando Argentina tiene el grave problema del caso Patagonia, donde se filtra un informe de inteligencia falso donde Alemania quería supuestamente conquistar la Patagonia, y Argentina mete preso a Müller, el líder del partido nazi. Bueno, en Alemania se armó un revuelo muy importante porque era un súbdito alemán que estaba preso en Argentina. Y hubo muchísimas presiones. Bueno, en ese momento quien intercede es Richard Stout a favor para que se solucione el problema. Y tenía, contactos con la banca, con el comercio, con el primer ministro de Economía de Alemania o el primer asesor económico, el doctor Woermann, ¿sí? Por ejemplo, Labugle, la noche de la famosa quema de los libros, frente al Tiergarten. Esa noche él estaba cenando con Hitler, con Woermann y con el heredero del trono Hohenzollern. ¿Y en los informes aparece algo de lo que él siente frente a esos episodios? Absolutamente. Y siempre crítico. Absolutamente. Fue una persona de vivos comentarios y siempre, sobre todo, que informó desde el primer momento sobre los excesos del nazismo y que siempre emitió opinión. Y cuando tuvo que tomar partido, sobre el cual él estaba muy indignado con el tema de las escuelas, y él estaba muy enojado con un nazi que se llamaba Ernst Bolle, que era el jefe de la organización extranjera. Él directamente, sin recibir instrucciones del gobierno, fue y se plantó en el Ministerio de Relaciones Exteriores ante von Weizsäcker, que era, el segundo de Ribbentrop, el secretario de Estado, que era la persona que era encargada de recibir a los embajadores importantes, porque si vos no eras un país importante para Alemania, no te recibía ni el jefe de protocolo, como le pasó a Colombia en un episodio que cuento yo en el libro.
y elevó quejas muy fuertes sobre todas esas cuestiones. Y él luego hacía un informe, lo mandaba a Buenos Aires, y ese informe, con datos certeros de hasta que bajaban a Argentina maestros que ni siquiera hablaban el español para enseñar en esos colegios, caían en el saco roto. Recién a fines de 1938 se emitieron 2 decretos donde se ponían ciertos límites a esos colegios, ¿sí? Porque empezaron esos abogados, esos diputados radicales y socialistas a alzar la voz también. Pero más que nada, la Argentina siguió siendo lo que dijo en un momento la Boulé amargamente, un país donde cada quien más o menos hacía lo que quería y nadie decía nada. Bien, con esta imagen de la Argentina que no ha cambiado mucho, como dice acá el doctor López Mato, y que nos deja pensando, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, Julio Muti, por habernos visitado. Recomendamos la lectura de En el ojo del huracán para recuperar un personaje bastante olvidado. Es La misión en Berlín del embajador argentino Eduardo Laburgue Carranza, 1932-1939, lo editó Olmo Ediciones, y nosotros nos reencontraremos la semana que viene, Omar. Vamos a estar acá. Los vamos a estar esperando. Chao, pasen una buena semana.